Mi pensión mensual era de $5.600, y 4.000 de esa suma iban directamente a mi hijo, para garantizar que la educación de mi nieto Tyler estuviera asegurada. Pero no fue hasta ese día, cuando me encontré con la suegra de mi hijo, Shirley, mientras hacía compras, que me di cuenta de la verdad. El dinero que tanto me había costado ganar no había sido más que dinero para que Jason y su esposa se diera un capricho en artículos de lujo. Justo el mes pasado, Jason incluso le había comprado a Shirley un bolso LV nuevo. Lo que más me rompió el corazón fue darme cuenta de que Tyler se había quedado esperando después de la escuela sin nadie que lo recogiera. Fue entonces cuando comprendí, había estado viviendo una mentira durante años. Y cuando finalmente decidí recuperarlo todo, sus represalias llegaron con la misma rapidez. ¿De verdad creían que era tan fácil engañarme? La luz del sol otoñal se filtraba por las ventanas de la sala, esparciéndose por el suelo de madera como destellos dorados, pero por mucho que brillara, no podía calmar el frío que sentía en el corazón. Me llamo Ellen Brooks. Tengo 68 años y soy maestra jubilada de una escuela secundaria en San Francisco. Mi esposo falleció joven, dejándome sola a cargo de nuestro único hijo, Jason. Ahora Jason ha construido su propia vida, está casado con Amanda y tienen un hijo pequeño, Tyler. Los 4 vivimos hacinados en la vieja casa que mi esposo y yo compramos hace décadas. 3 generaciones bajo un mismo techo suena animado, incluso conmovedor, pero el verdadero sabor solo lo conocía yo. Pasé toda mi vida enseñando y apoyando a otros. No diría que tuve alumnos en todo el mundo, pero podía mantener la cabeza en alto sabiendo que hice lo mejor que pude. Después de jubilarme, mi pensión me permitió vivir modestamente pero cómodamente en esta costosa ciudad del área de la bahía. Al ver a Jason esforzarse día tras día como ingeniero y a Amanda dejar su trabajo supuestamente para centrarse en criar a Tyler, mi corazón se ablandó. Pensando en lo difícil que era la vida para las familias jóvenes hoy en día, con guarderías, actividades extraescolares y gastos interminables, me ofrecí a contribuir. Desde el día en que nació Tyler, prometí apartar $4.000 de mi pensión cada mes para ayudarlos. Al principio, Amanda fingió negarse, pero pronto se convirtió en una rutina. Cada vez que le entregaba un sobre con dinero, me sonreía radiante y decía, Ellen, deberías tratarte mejor. Deja de preocuparte tanto por nosotros. Su sonrisa era dulce como la miel, pero sus ojos eran superficiales, como la luz del sol rozando el agua, nunca lo suficientemente cálidos para tocar el corazón. Con el tiempo, comencé a verlo más claramente. Amanda nunca fue grosera conmigo. Era educada, incluso atenta en público. Me servía la comida en la mesa y presumía con los vecinos de lo atenta que era su suegra. Pero todo era superficial, como un esmalte de porcelana, brillante e impecable, pero frágil por dentro. Un golpe, y se rompería. Nunca me preguntó por mi salud. Nunca me habló de nada importante. Incluso cuando estaba visiblemente deprimido, me decía unas palabras y seguía adelante. Era como si hubiera una lámina de cristal entre nosotros, transparente pero impenetrable. No era ciego a la distancia. La orquídea de mi balcón florecía cada primavera con un poco de cuidado, ofreciendo a cambio su fragancia. Sin embargo, todo mi amor y mis sacrificios no rindieron más que resultados fríos y calculados. A veces, por la noche, me sentaba junto a la ventana, contemplando las luces lejanas de la ciudad, con una tristeza pesada y húmeda oprimiéndome el pecho. Me repetía que le estaba dando demasiadas vueltas. Los jóvenes tenían sus propias vidas. Mientras Jason estuviera bien, mientras Tyler estuviera feliz y sano, ¿qué importaba si yo me sentía un poco sola? La sangre no se traduce automáticamente en amor, me recordaba a menudo en silencio. Por mucho que dé, quizá nunca sea suficiente para forjar una verdadera cercanía. Y así, me tragué el dolor, la impotencia, los suspiros, ahogándolos todos hasta que se convirtieron en parte de mí. Los días pasaban, sin color y lentos. Mi vida entera parecía girar en torno a Tyler. Era un niño brillante y vivaz, mi niña de los ojos. Desde que empezó el preescolar, me tocaba a mí encargarme de recoger y dejar a los niños. Amanda estaba ocupada con las tareas del hogar, Jason estaba abrumado por el trabajo, y las tareas domésticas, decían, eran demasiado. Bien. Recoger a Tyler todos los días,
verlo correr hacia mí con su pequeña mochila, lanzarse a mis brazos, gritar «abuela», con esa voz dulce y aguda, solo eso hacía que todo valiera la pena. Todas las tardes a las 3, lloviera o hiciera sol, me quedaba en la puerta de la escuela, esperando. Y cuando Tyler me abrazaba las piernas y reía, toda frustración y preocupación se desvanecían. Su matrícula, sus clases extraescolares, su ropa, sus juguetes, yo pagaba casi todo. Amanda solía suspirar dramáticamente, pintando una imagen de una tensión financiera interminable. Mamá, decía frunciendo el ceño, Tyler tiene que volver a tener clases de piano. Y su profesor de arte dijo que necesita pinturas nuevas. Sin dudarlo, sacaría mi chequera. No te preocupes. No podemos recortar gastos en su educación. Si necesitas más, solo pídelo. Todo lo que me importaba era darle a Tyler la mejor oportunidad de tener un futuro brillante. Sentí pena por Jason, cargar con las cargas de toda una familia no fue tarea fácil. Y sentí aún más pena por Tyler, con la esperanza de que pudiera llegar más alto que cualquiera de nosotros. Cuidarlo se convirtió en mi propósito, mi orgullo. Claro, a veces, ver a Amanda darse el lujo de comprarse ropa nueva o cosméticos sofisticados con el dinero que le daba me dolía un poco. Pero pensé, si mimarse la hacía feliz, quizá toda la casa también estaría un poco más alegre. El amor de un abuelo es pura generosidad. Pero cuando las generaciones más jóvenes empiezan a considerarlo un derecho, ese amor se agria, pensaba a menudo con una sonrisa amarga, preparándome en silencio para más. Creí que mientras siguiera dando y sacrificando, podría mantener unida a esta familia y proteger a Tyler con amor. No podría haber estado más equivocado. Todo se hizo añicos durante un fin de semana normal. El sol brillaba esa mañana. Decidí ir al centro comercial a comprarle unos zapatos nuevos de primavera a Tyler. El lugar estaba repleto de gente, lleno de vida y color. Estaba hojeando la sección infantil cuando una voz aguda y familiar me llamó la atención, mitad riendo, mitad presumiendo. Me giré y vi a Shirley Davis, la madre de Amanda, sentada en un salón cercano. Llevaba un vestido llamativo y un pesado collar de oro brillaba alrededor de su cuello, un marcado contraste con mi sencillo atuendo. Ajena a mi presencia, ella continuó y su voz se oía con claridad. Lily, no te lo vas a creer. Mi Amanda se ganó la lotería. Su suegra es una completa tonta, empecinada, fácil de engañar. Les da $4.000 cada mes, diciendo que son para la educación del niño. Ja. ¿Quién se lo cree? Cada palabra me golpeó como un trozo de hielo, dejándome congelado en el lugar. ¿Y esos 4.000? Se los gastan como les da la gana. El mes pasado, Jason me regaló un bolso LV. Este mes, Amanda le echa el ojo a un chaleco de bisón. Le dije, chica, tienes que disfrutar. ¿Qué va a hacer la vieja? ¿Llevárselo a la tumba? Shirley se echó a reír, fuerte y grosera, una risa tan llena de desprecio que sentí como si me clavaran cuchillos en el pecho. ¿Un bolso de LV? ¿Un chaleco de bisón? $4.000, ¿solo dinero disponible para presumir? Durante todo este tiempo, había ahorrado y estresado cada dólar, pensando que estaba invirtiendo en el futuro de Tyler. Mientras tanto, para ellos, yo solo era una gallina de los huevos de oro ingenua. Me zumbaban los oídos. La cabeza me daba vueltas. Vergüenza, rabia, desamor, todo se enroscaba en mi interior como serpientes venenosas, quitándome el aliento. Me tambaleé hacia atrás, agarrando un pequeño zapato en mi mano como si fuera lo único que me mantenía en pie. Así que eso es lo que soy para ellos. Un blanco fácil. Un tonto. La comprensión me hirió profundamente, cada pensamiento era una cuchilla afilada que me desgarraba lentamente desde dentro. Ni siquiera recuerdo cómo salí del centro comercial. Tenía las piernas débiles, el mundo era cegador y, sin embargo, insoportablemente frío. Los labios rojos brillantes de Shirley y su sonrisa triunfante rondaban mi mente, sus palabras resonaban una y otra vez, cada repetición era otra herida lenta y despiadada. Cuando volví a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en una silla, demasiado entumecida para moverme durante un largo rato. Años de arduo trabajo y devoción habían sido recompensados con traición y burla.
El espejo reflejaba un rostro marcado por las profundas líneas del tiempo, y de alguna manera, las arrugas parecían aún más pronunciadas esa noche. Había dedicado mi vida a la enseñanza, a vivir con integridad y a no hacerle daño a nadie. Sin embargo, al final, fue mi propia familia la que me convirtió en un objeto de burla. No. No podía dejar que terminara así. Mientras me calmaba poco a poco, me dije que debía mantener la razón. Necesitaba descubrir toda la verdad y reunir pruebas irrefutables. Fingí que no había pasado nada. Cocinaba, limpiaba y mantenía una sonrisa amable, pero por dentro, estaba construyendo una fortaleza. Mi mirada se agudizó, volviéndose fría y atenta, como un halcón que rodea a su presa. Empecé a observar a Amanda con atención. Y, efectivamente, últimamente estaba pegada al teléfono, sonriendo con sorna a la pantalla. Las cajas de reparto se apilaban en la puerta, una tras otra. Al abrir esos paquetes de lujo, siempre era lo mismo: productos de lujo para el cuidado de la piel, ropa cara, bolsos de diseñador. Ese brillante bolso LV que llevaba casi a diario, el elegante suéter de cachemira, era evidente que no eran compras que una familia típica de clase media pudiera permitirse por capricho. En el pasado, me habría consolado ingenuamente, pensando que tal vez Jason le había comprado un regalo por amor, o tal vez Amanda había ahorrado durante meses para darse un gusto. Pero después de escuchar las palabras de Shirley, cada indulgencia de la que hacía alarde Amanda me quemaba los ojos, picando con cruel ironía. Gastaba de forma imprudente, sin vergüenza, sin una pizca de la tensión financiera de la que siempre se quejaba. Cualquier pizca de esperanza que me quedaba se convirtió en polvo. La rabia se desató en mi interior, amenazando con destrozarme. Pero apreté los dientes y me obligué a mantener la calma, nada de movimientos bruscos, nada de alertarlos. Conseguiría pruebas irrefutables. Lo sacaría todo a la luz, donde ninguna mentira podría ocultarse. Viejo no significa estúpido, pensé con frialdad. Solo significa que hemos sido demasiado pacientes, demasiado dispuestos a preservar la paz. Pero si has decidido quitarte la máscara primero, me dije a mí mismo, con el corazón endurecido, entonces no culpes a esta anciana por defenderse sin piedad. Cuando pensé en Tyler, una nueva oleada de ira me invadió. Amanda siempre decía que se quedaba en casa para cuidarlo, pero las palabras de Shirley pintaban una imagen muy diferente: recoger a Tyler, pagarle la matrícula, todo había sido culpa mía. Entonces, ¿qué hacía exactamente Amanda a diario? ¿A dónde iban realmente, además de a los artículos de lujo, los $4.000 que le entregaba cada mes? Y lo más importante, ¿de verdad le importaba la seguridad de Tyler? Poco a poco un pensamiento se arraigó en mi mente: tenía que ver la verdad por mí mismo. Esa noche, le dije a Amanda sin darle importancia que tenía una cita al día siguiente y que no podría recoger a Tyler de la escuela. Le pregunté si podía encargarse ella. Aceptó enseguida, sin dudarlo. A la tarde siguiente, salí una hora antes de lo habitual sin avisar a nadie, escabulléndome como un detective. Encontré un escondite cerca de la escuela de Tyler y esperé. Su clase estaba programada para terminar a las 3. Como de costumbre, la maestra llevaría a los niños a la puerta de la escuela para que los padres los recogieran. Los minutos transcurrían. La entrada de la escuela rebosaba de vida mientras los niños salían como pajaritos escapando de una jaula, riendo y charlando. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras examinaba a la multitud, esforzándome por encontrar a Tyler. Entonces lo vi, con su mochila azul, de pie, solo, al borde de la puerta. Su pequeña figura parecía aún más frágil en medio del bullicio. Los padres iban y venían, recogiendo a sus hijos, y poco a poco la multitud se fue dispersando. Tyler estiró el cuello, mirando a su alrededor con desesperación, con el rostro lleno de decepción e impotencia. Sentí como si alguien hubiera apretado su mano alrededor de mi corazón, apretándolo fuerte hasta que me dolió. Aún así, me obligué a permanecer oculto. Necesitaba ver si alguien vendría a buscarlo. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Tyler era el único niño que quedó de pie junto a la puerta. El guardia de seguridad de la escuela se le acercó y le dijo unas palabras. Tyler negó con la cabeza,
Se echó la mochila al hombro y empezó a caminar a casa, solo, arrastrando los pies por la acera. Mi corazón saltó a mi garganta. Aún no tenía 7 años, era pequeño, vulnerable, caminaba por calles concurridas, llenas de coches y desconocidos. Los peligros eran infinitos. No soportaba pensar en ello ni un segundo más. Corrí tras él. Tyler, grité en voz alta. Se giró, y sus ojos se iluminaron al verme. Pero casi de inmediato, su sonrisa se desvaneció y bajó la cabeza. Su voz tembló con un dejo de dolor. Abuela, ¿por qué tardaste tanto? Me arrodillé y le revolví el pelo, con el corazón hecho pedazos. Lo siento mucho, cariño. Me entretuve hoy. ¿No te dijo tu madre que tenía que recogerte? Tyler inclinó la cabeza pensativo y luego dijo con su voz dulce e inocente: Mamá dijo que tenía que ponerse guapa y me dijo que tuviera cuidado. Dijo que le diste dinero para que pudiera hacerse tratamientos de belleza, y que cuando esté más guapa, podrá ganar mucho dinero. ¿Tratamientos de belleza? ¿Faciales? ¿Ganar dinero? Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Amanda había estado robando mi dinero duramente ganado no solo para comprar artículos de lujo, sino también para pasar sus días en salones de belleza. Y peor aún, estaba alimentando a un niño con esta basura, tergiversando la verdad para justificarlo absurdamente. Apreté los dientes, conteniendo la rabia que me invadía. Con la voz tensa, pregunté: entonces, ¿planeabas caminar sola hasta casa hoy? Tyler asintió con orgullo. Ajá. Mamá me dijo esta mañana que ya soy grande y puedo caminar solo a casa. Dijo que la maestra nos enseñó a mirar los semáforos y a no hablar con desconocidos. Me acordé de todo. Infló su pequeño pecho y me miró con ojos brillantes, esperando mi elogio. Y mi corazón se hizo añicos. Una niña tan pequeña, enviada sola, con la expectativa de sortear el tráfico y a los desconocidos como si nada. ¿Amanda no lo había pensado 2 veces? El mundo se volvió borroso en los bordes y tuve que luchar para mantener el equilibrio. La ira, el desamor, la tristeza, todo rugía dentro de mí, amenazando con consumirlo todo. Una vez creí ingenuamente que, incluso si Amanda era vanidosa, incluso si ansiaba el lujo, al menos tendría una pizca de amor instintivo por su propio hijo. La realidad me dio una fuerte bofetada en la cara. Si me hubiera robado el dinero tal vez la habría perdonado. ¿Pero poner en riesgo la vida de Tyler? ¿Cruzar esa línea? Imperdonable. Puedes estafarme, pensé con frialdad, pero no juegues con la seguridad de un niño. Nunca. Había pasado 40 años de mi vida enseñando, y si había algo que nunca podía soportar, era a los adultos que eludían su responsabilidad de proteger a los niños. En ese momento, allí mismo, tomé mi decisión. Esta farsa que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de terminar. Tomé la pequeña y fría mano de Tyler mientras caminábamos a casa, paso a paso. El sol poniente alargaba nuestras sombras sobre la acera, y el aroma de la cena llegaba desde las casas de los vecinos. Pero el frío que sentía en mi interior era más frío que el aire de finales de otoño. Al llegar a casa, Amanda estaba despatarrada en el sofá de la sala, con una gruesa mascarilla en la cara mientras revisaba perezosamente su teléfono. Levantó la vista brevemente al verme entrar con Tyler, visiblemente sorprendida por un momento, pero enseguida volvió a su postura habitual, apenas levantando la cabeza. «Ellen, ¿por qué llegas tan tarde?», preguntó con indiferencia, sin que la máscara pudiera ocultar su desdén. No reaccioné de inmediato. Mantuve la calma, ayudé a Tyler a salir de su mochila, le serví un vaso de agua tibia y me aseguré de que estuviera tranquilo. Luego, me acerqué al sofá y me paré frente a ella. Mi voz sonó firme, casi demasiado firme. «Amanda, hoy recogí a Tyler de la escuela». Se quedó paralizada. Sus dedos temblaban levemente mientras su mirada se dirigía del teléfono a mí, con un destello de pánico en su rostro. «Ah, sí», balbuceó, forzando un tono despreocupado. «No. No me sentía bien hoy, así que, no fui». «¿No te sientes bien?», repetí lentamente, con una sonrisa fría en los labios.
¿Quieres decir que estabas demasiado agotada después de ponerte guapa en la peluquería? Amanda se levantó del sofá de golpe, como si le hubieran picado, y se arrancó la máscara. Tenía las mejillas sonrojadas, ya fuera por culpa o por rabia, ya no importaba. Mientes. No fui a ninguna peluquería. Chilló, alzando la voz, desesperada por ahogar la verdad. La miré a los ojos, con palabras tan duras y frías como el acero. Tyler me lo contó todo. Dijo que vas al salón de belleza todos los días. Que hoy no fue diferente, que le dijiste que caminaras solo a casa porque tenías que ir a tus tratamientos. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera y se retorciera entre nosotros, antes de que mi voz bajara aún más. Amanda, tomaste el dinero que te di, dinero destinado al futuro de mi nieto, y lo usaste para consentirte. Y peor aún, abandonaste a tu propio hijo. Dime, ¿no te duele la conciencia ni un poquito? Mis acusaciones atravesaron la fachada que ella había construido con tanto cuidado. Su rostro se contorsionó de rabia, el pánico desapareció, reemplazado por una fea rebeldía. Saltó hacia mí como un animal acorralado, chillando, lo que yo haga no es asunto tuyo. Solo eres una vieja aprovechada. ¿Crees que puedes mandarme? Me apuntó con el dedo a la cara, con palabras cargadas de veneno. ¿Y qué si gasto tu dinero? Es culpa de tu inútil hijo. Si de verdad pudiera mantener a su familia, ni siquiera te necesitaría. La miré fijamente y no sentía nada más que un profundo y agotador disgusto. Todos esos años de paciencia, comprensión y sacrificio silencioso no valían nada a sus ojos. Toda mi generosidad se había convertido en una especie de deuda que tenía con ella. Respiré hondo, reprimiendo la furia creciente en un lugar duro y frío. Mi voz era de hierro al hablar. Ya que lo ves así, dije, entonces escucha esto, a partir del mes que viene, no verás ni un solo centavo mío. Siempre pensaste que era fácil engañarme, pensé con amargura. Pero a mi edad, he visto demasiado. Tus jueguitos me parecen ridículamente pequeños. Mi frialdad me golpeó más fuerte que cualquier grito. Amanda se quedó atónita por un segundo, luego se puso furiosa y se abalanzó sobre mí, con su voz destrozando el aire. ¿Qué acabas de decir? ¿No más dinero? Agitó los brazos salvajemente y gritó, Ellen Brooks, si no vas a pagar, sal de esta casa. Aquí no vamos a tener gente pesada. ¿Salir? Enderecé la espalda y una calma mortal se apoderó de mí. Los años de humillación, la montaña de amargura, todo ello cristalizado en una resolución inquebrantable. La miré fijamente a los ojos. Amanda, quizá lo olvidaste, dije, cada palabra cortante como una cuchilla, pero la escritura de esta casa todavía está a mi nombre. Y a mi difunto esposo. Me acerqué lentamente, mi mirada interrumpiéndola. Esta es mi casa. No tienes derecho a decirme que me vaya. Fue como si le hubieran echado encima un balde de agua helada. Amanda, que acababa de chillar y escupir veneno, retrocedió de repente, y su bravuconería se transformó en pánico. Nunca se le había pasado por la cabeza. Esta anciana de buen corazón, que creía poder controlar, en realidad tenía el verdadero poder sobre todo lo que ella daba por sentado. Puede que lo hayas olvidado, pensé con tristeza, pero antes de empezar a echar a la gente, será mejor que compruebes quién es realmente el dueño del terreno que pisas. En ese preciso instante la puerta principal se abrió con un crujido. Jason entró, luciendo agotado después de otro largo día de trabajo. Los ojos de Amanda brillaron. En un instante, se arrojó a sus brazos, sollozando teatralmente. Jason. Tienes que hablar con tu madre. Se ha vuelto loca. Nos está dejando solos. Quiere echarme. ¿Cómo vamos a vivir así? Jason se quedó paralizado, mirándonos con impotencia. Su ceño se frunció tan profundamente que parecía que nunca volvería a alisarse. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó en voz baja y suplicante, desesperado por calmar la tensión. Una sensación de frialdad me recorrió el cuerpo. Al ver la incertidumbre en los ojos de mi hijo, me mordí la mejilla con fuerza, reprimiendo el grito que me subía por la garganta. Entonces, con calma y claridad, le conté todo, toda la cruda verdad.
Como Amanda tomó el dinero que le di para el futuro de Tyler y lo malgastó en sí misma. Como dejó a nuestro pequeño vagando solo por las calles. Cada detalle, agudo e implacable. Lo dejé todo al descubierto, porque si aún quedaba un poquito de justicia en el corazón de Jason, necesitaba que lo viera. Cuando terminé, él simplemente se quedó allí parado. Silencioso. Frotándose las manos nerviosamente, su rostro se retorció en agonía y derrota. Me miró. Miró a Amanda, cuya mirada llorosa ahora estaba salpicada de amenazas apenas veladas. Finalmente, Jason suspiró, un sonido tan entrecortado que apenas parecía humano. Mamá. Sé que has hecho tanto por nosotros. Lo sé. Se le quebró la voz. Pero Amanda no quiso hacernos daño. Quizás solo cometió un error. ¿Podrías olvidarlo por esta vez? Dudó un momento y luego añadió, casi suplicando, por favor, mamá. Sigue ayudándonos. Por el bien de Tyler. Por la familia. Para que todos podamos vivir en paz. ¿Paz? ¿Así lo llamó? ¿Usar mi dinero, mi dignidad, para reconstruir una familia sostenida por mentiras y traiciones? Miré el rostro desgastado y derrotado de Jason y sentí que mi corazón se hacía pedazos. Compasión por su debilidad. Rabia por su ceguera. Ay, qué pena de padre, pensé con amargura. Crié a un hijo con mis propias manos y no le enseñé a ser un hombre. Cerré los ojos, dejándolo afuera, sintiendo una ola de profundo agotamiento que me tragaba por completo. Temprano a la mañana siguiente, antes de que pudiera recuperarme de la aplastante decepción de la noche anterior, el timbre comenzó a sonar furiosamente, como si alguien estuviera tratando de romperlo. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, Shirley Davis, irrumpiendo con toda la furia de una tormenta, arrastrando tras de sí la figura eternamente torpe y silenciosa de Leonard Davis. Shirley ni siquiera se molestó en quitarse los zapatos. Corrió hacia mí, furiosa, con las manos en las caderas, apuntándome con el dedo a la cara mientras gritaba, Ellen Brooks. Vieja bruja. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que Amanda no tiene refuerzos ahora? Te lo digo, si te atreves a cortarle el dinero, nos aseguraremos de que se divorcie de Jason. Y nos llevaremos a Tyler también. Su voz era estridente y cruel, y escupía saliva con cada palabra. Leonard flotaba torpemente detrás de ella, moviéndose de un pie a otro, pero sin decir nada. Amanda se quedó de pie, con aire de suficiencia, detrás de su madre, con la cara casi gritando, ¿ves? Mi mamá ya está aquí. Ante este repentino ataque, sentí una calma extraña y gélida apoderarse de mí. No gritar. No discutir. Simplemente me apoyé contra el marco de la puerta, observando cómo se desarrollaba la vulgar actuación de Shirley, mientras la comisura de mi boca se curvaba en una leve sonrisa burlona. Mientras tanto, mi mano se deslizó discretamente en mi bolsillo y, con una ligera presión, comencé a grabar toda la escena en mi teléfono. Perfecto, pensé con frialdad. Si van a traer este espectáculo a mi puerta, más vale que me guarde hasta la última palabra vergonzosa. Ah, sí. ¿Divorciarse? ¿Llevarme a Tyler? Repetí lentamente, con la voz plana, sin emoción. Shirley, no deberías decir esas cosas. Secuestrar a un niño es un delito, ¿sabes? Shirley se tambaleó un segundo, desconcertada por mi compostura, pero se recuperó rápidamente y gritó aún más fuerte, ¿crimen? Por favor. Haremos que quede bien. Diremos que abusaste de mi hija. Que abusaste de mi nieto. Destruiremos tu reputación. Te arruinaremos. Casi me reí. ¿Abuso? ¿Qué acusaciones tan fáciles, tan mal utilizadas? ¿Crees que soy tan fácil de asustar? Pensé con una sonrisa amarga. Estos jueguitos no significan nada para mí. No dije nada. Simplemente dejé que el teléfono en mi bolsillo grabara cada palabra, cada amenaza, cada acusación desagradable. Shirley, al ver que su diatriba no me destrozaba, dio un pisotón y escupió, tienes 3 días, Ellen. 3 días para entregar el dinero y seguir haciéndolo. Si no, no nos culpes por lo que pase.
Ella me lanzó una última mirada venenosa, agarró a Leonard del brazo y, con Amanda sonriendo a su lado, salió furiosa por la puerta. En el momento en que se cerró de golpe, la casa quedó en un silencio tan absoluto que pude oír el leve zumbido del refrigerador. Jason estaba cerca, pálido como un papel. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, como si quisiera decir algo. Pero al final, bajó la cabeza y se escabulló a su habitación sin decir palabra. Me quedé de pie, solo, en la sala de estar vacía. Y así comenzó la siguiente fase de la mezquina venganza de Amanda. Dejó de limpiar los espacios compartidos, dejando que las bolsas de basura se acumularan junto a la puerta hasta que el olor agrio impregnaba el aire. Cuando yo cocinaba, pasaba y tiraba la comida a la basura, con una sonrisa burlona y despectiva, vaya. ¿Todavía tienes dinero para la compra? Pensé que ya estaba sin Blanca. Pero no les di lo que querían. No supliqué. No me derrumbé. Lavé mis platos en silencio. Iba sola a la tienda. Cocinaba para mí. Cuando los espacios compartidos se ensuciaban, simplemente me quedaba en mi habitación y limpiaba solo mi baño y mi sala de estar. Incluso comencé a empacar mis cosas en secreto, doblando cuidadosamente la ropa, guardando libros viejos en cajas, preparándome para el día en que me iría en mis propios términos. Mi pensión no era mucha, pero me bastaría. Suficiente para un apartamento pequeño, o quizás un lugar modesto en una residencia de ancianos cercana. Suficiente para vivir con sencillez pero con libertad. Solo ahora, en esta etapa de la vida, pensé, que finalmente entiendo que, entre el dinero y la familia, solo se puede confiar verdaderamente en uno. Yo era viejo, sí, pero prefería vivir humildemente y con dignidad que seguir sacrificándome por una idea hueca de armonía familiar. Esta guerra que habían iniciado, yo la llevaría hasta el final. Cuando Amanda se dio cuenta de que su tratamiento silencioso no estaba funcionando, intensificó su actitud. Ella empezó a difundir rumores por el vecindario, que yo era mentalmente inestable, que maltrataba a mi nieto, que acumulaba dinero mientras la dejaba morir de hambre, a ella, la pobre y sufriente nuera. Y funcionó. Los vecinos que antes me saludaban con una sonrisa ahora cruzaban la calle para evitarme. Los susurros me seguían por los frondosos senderos de la comunidad. Podía sentir la punzada de juicio en cada mirada de reojo. Ese aislamiento, esa muerte social silenciosa y progresiva, me dolió más profundamente que cualquier insulto que me gritaran en la cara. Había vivido toda mi vida con rectitud y honestidad. Mi reputación siempre me había importado. Y ahora, de la noche a la mañana, me había convertido en esa mujer, la anciana loca y abusiva que nadie quería cerca. ¿Me sentí herido? Por supuesto. ¿Me sentí enojado? Por supuesto. Pero sabía que no debía desperdiciar mi aliento llorando o explicándoles a personas que ya habían decidido qué creer. Apreté los dientes y me obligué a mantener la calma. Creían que podrían agotarme. Que podrían rodearme de rumores, poner a la comunidad en mi contra y obligarme a rendirme. Pero estaban equivocados. No les daría esa satisfacción. Busqué a mi excolega en quien más confiaba, Susan Carter. Tenía buenos contactos, era perspicaz y, lo más importante, tenía un sentido infalible del bien y del mal. Le conté selectivamente sobre la situación en casa, especialmente las misteriosas desapariciones de Amanda por las tardes, y le pregunté si podía vigilarme en silencio. Los rumores mueren ante la sabiduría, pensé con frialdad. Pero, por desgracia, la sabiduría escasea en el mundo actual. Ya que eligieron este camino, tendrán que afrontar lo que se les presente. No tardó mucho. Una noche, mientras estaba sentado en la sala con una novela abierta, pero apenas leída, Susan apareció en mi puerta con una gruesa carpeta manila. Bajó la voz y me puso el pesado sobre el regazo. Ellen, tengo algunas cosas. Prepárate. Me congelé por un segundo, luego abrí lentamente la carpeta. Las fotos fueron saliendo una a una. Amanda, en la zona de máquinas del gimnasio, se acercaba demasiado a un joven entrenador, con una sonrisa tímida y coqueta. Amanda, en una cafetería, prácticamente colgada del hombro del hombre. Amanda, las dos juntas, entrando en un edificio de apartamentos de lujo. Mi visión se oscureció.
Por un momento, olvidé cómo respirar. Me temblaban las manos al tomar una de las fotos. Sentía como si algo me hubiera envuelto el corazón y me apretara, fuerte, implacable, insoportable. Amanda. La misma mujer que lloraba por hacerlo todo por Tyler, que alegaba pobreza y lucha. No solo estaba malgastando el dinero que había reunido, sino que estaba haciendo trampa. Apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula y mis nudillos se pusieron blancos por la fuerza. Furia, humillación, angustia, cada una de ellas se estrelló contra mí como olas violentas, ahogándome una y otra vez. Pasó mucho tiempo hasta que pude juntar las fotos en una pila ordenada y susurrar: ¿puedes conseguirme información más detallada? ¿Registros financieros, registros de membresía del gimnasio? Susan asintió. Ya estoy en proceso. Te los traeré en cuanto pueda. Cerré los ojos, obligando a la furia a bajar hasta lo más profundo de mi estómago, y dije, en voz baja pero firme: gracias, Susan. Esta vez, no me rendiré. Me encerré en mi habitación, respirando profundamente y deseando que mi corazón aminorara su frenético martilleo. Tenía una cosa clara: la rabia ciega no resolvería nada. Amanda había enseñado los dientes. Ahora me tocaba a mí enseñar los míos. Cogí el teléfono y marqué el número que me había dado Susan, una abogada jubilada llamada Karen Lewis. Cuando ella respondió, le expuse la situación con palabras claras y concisas. La voz de Karen era enérgica y decidida. Ellen, basándote en lo que has descrito, explotación económica, poner en peligro a un menor, pruebas de infidelidad, tienes motivos para contraatacar. Con pruebas sólidas, puedes pedir el divorcio, la división de bienes e incluso la custodia de Tyler. Sentía la garganta irritada, pero mi voz sonaba firme. Quiero que paguen por lo que han hecho. Entonces sigue recopilando pruebas, instruyó Karen. Sobre todo cualquier cosa relacionada con la seguridad de Tyler en la escuela. Eso será crucial. Asentí, aunque ella no podía verme. Desde ese día, la vida parecía la misma. Cocinaba. Recogía a Tyler de la escuela. Sonreía. Pero detrás del escenario, yo estaba construyendo mi caso, ladrillo a ladrillo con mucho cuidado. Solicité el expediente escolar de Tyler, documentando cada vez que no lo habían recogido a tiempo. Imprimí todos los extractos bancarios que mostraban mis transferencias mensuales a Jason. Le pedí a Susan que siguiera investigando las visitas al gimnasio y los gastos de Amanda. Cada documento, cada fotografía, cada grabación, cada una era otra piedra en un muro que no podrían derribar. No tenía prisa. No gritaba. Fui paciente. Fui minucioso. Porque esta vez, cuando me mudara, me aseguraría de que Amanda y Shirley, y todas sus mentiras, se derrumbaran. En la superficie, yo todavía era la anciana gentil y silenciosa. Amanda estaba holgazaneando en la sala de estar, con una paleta colgando de su boca, navegando perezosamente por las aplicaciones de compras mientras hablaba en voz alta por teléfono. Mamá. Ese abrigo es precioso. En fin, la vieja bruja ya no tiene dinero, así que Jason debería esforzarse más. Su risa burlona cortó el aire como un cuchillo. Pasé junto a ella con una taza de café humeante en la mano, mi expresión inalterada, como si no hubiera escuchado una palabra. Pero en mi bolsillo, mis dedos presionaron suavemente contra la grabadora. Las oportunidades para reunir pruebas surgían a cada hora, a cada instante. Las necesitaba todas, no solo pruebas de infidelidad, sino registros contundentes e innegables de su arrogancia, su imprudencia, su desprecio. Cuanto más, mejor. Esa tarde, después de que Amanda salió de casa, cerré la puerta de mi dormitorio y me senté en mi escritorio, organizando cuidadosamente todo lo que tenía hasta el momento. Fotos íntimas en el gimnasio, 18 imágenes. Registros financieros, 4 hojas, que muestran los pagos por entrenamiento privado y gastos de lujo. Registros de recogida tardía proporcionados por la escuela, una copia certificada. Grabaciones de voz con Susan detallando las actividades de Amanda, 2 archivos. Incluso agregué uno más. Fotografías de los espacios compartidos de la casa, pilas de basura, evidencia clara del abandono deliberado y la agresión pasiva de Amanda.
Karen me había advertido por teléfono. El abuso no es solo físico. La negligencia emocional y el control financiero pueden ser igualmente poderosos en los tribunales. No me perdí nada. Esta vez no. Esta vez, estaría impecable. Esa noche, Jason llegó a casa del trabajo, exhausto, quitándose la chaqueta al verme afanándome en la cocina. Su mirada, pesada y conflictuada, se detuvo en mí un instante. Mamá, dijo vacilante desde la puerta, con un dejo de culpa en la voz, últimamente. Amanda ha estado muy estresada. Intenta no tomártelo a pecho. Me giré y le dediqué una sonrisa amable. Estoy bien. Anda, no te preocupes por mí. Pareció aliviado y asintió levemente antes de retirarse a su habitación. Vi su espalda desaparecer por el pasillo y mi corazón se retorció con una tristeza fría y amarga. Este niño, a quien había criado con mis propias manos, podía sentir que algo andaba mal, pero aún así, instintivamente, eligió proteger a la misma persona que ya lo había herido tan profundamente. Pero no importaba. Muy pronto ya no podría protegerla más. Ese fin de semana, le sugerí a Amanda sin pensarlo, se acerca el cumpleaños de Tyler. Estaba pensando que podríamos hacer una pequeña reunión familiar. Invita también a tus padres. Que sea festivo. Amanda arqueó una ceja, con un tono de voz destilando indiferencia. Claro, da igual. No es que tenga nada mejor que hacer. Guardé esa reacción en silencio, anotándola con precisión. Si todo saliera según lo previsto, esta reunión familiar sería el escenario perfecto para el ajuste de cuentas. Me aseguré de invitar también a Susan y Karen, con la excusa de ayudar a tomar fotos para el cumpleaños de Tyler. Aceptaron sin dudarlo. Todo iba tomando forma poco a poco. Amanda y su campamento pensaron que ya habían ganado. Pero no se dieron cuenta. El verdadero cazador nunca dispara el primer tiro. El día del cumpleaños de Tyler amaneció cristalino. Me desperté temprano, me puse el delantal y empecé a preparar un almuerzo sencillo pero reconfortante. La cocina se llenó del rico aroma a pavo asado y pastel de manzana recién hecho. Afuera, la brisa agitaba suavemente las cortinas, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Solo yo lo sabía. Hoy sería todo menos un día pacífico. Susan llegó temprano, con su pequeña cámara sin espejo colgada del hombro, integrándose al grupo mientras se ofrecía a ayudar a capturar los recuerdos del cumpleaños. Intercambiamos una breve mirada de complicidad, sin necesidad de palabras. Poco después, Karen también apareció con un pequeño regalo envuelto. Vestida con vaqueros sencillos y un suéter abrigado, se deslizó entre la multitud como cualquier otra amiga de la familia, acomodándose silenciosamente en un rincón de la sala. Todo estaba listo. Reprimí el temblor nervioso bajo mi piel, manteniendo mis manos ocupadas en la cocina, aparentemente tranquila mientras un cable invisible se estiraba cada vez más fuerte dentro de mí. Al mediodía llegaron Amanda y Shirley, sus tacones resonaban en el suelo de madera como disparos de advertencia. Shirley lucía un llamativo vestido con estampado de leopardo y una gruesa cadena de oro le colgaba del cuello. No perdió el tiempo, su voz resonó en la sala como clavos en una pizarra. Vaya, vaya, Ellen. ¿De verdad cocinaste algo decente hoy? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes generosa con ese dinero por una vez? Amanda rió disimuladamente a su lado, con el rostro lleno de satisfacción. Le ofrecí una sonrisa serena, fingiendo no oír el veneno que emanaba de la voz de Shirley. Coloqué con cuidado la fruta cortada en un plato y dije con cariño, hoy es el cumpleaños de Tyler. Disfrutemos y no arruinemos el ambiente. Shirley puso los ojos en blanco dramáticamente y se dejó caer en el sofá con un bufido. Amanda se acercó y se acurrucó contra Jason, con una voz dulce y melosa. Cariño, susurró, mamá dice que un regalo de cumpleaños tiene que ser extravagante. Si no, Tyler no estará contento. Hay un coche eléctrico nuevo para niños, carísimo. Ellen no será tacaña, ¿verdad? El rostro de Jason se endureció, una tormenta se avecinaba tras sus ojos cansados. Abrió la boca como para protestar, pero al final, asintió en silencio. Desde la distancia, los observé,
la forma en que Amanda se aferraba a él, la forma en que Jason inclinaba la cabeza, y no sentí nada. Años de sacrificio, años de darlo todo por esta familia, recibidos no con gratitud, sino con exigencias interminables y desvergonzadas. Pero, hoy finalmente aprenderían lo que significa enfrentar consecuencias reales. En la mesa del comedor, Susan jugueteaba distraídamente con su cámara, poniéndola en modo vídeo sin llamar la atención. En un rincón, Karen hojeaba una novela de bolsillo, con expresión tranquila y una mirada discreta que recorría la habitación. En la superficie, el ambiente era animado y alegre. En el fondo, la tensión crepitaba como estática en el aire. Tyler vino corriendo y me abrazó por la cintura. Su rostro, vuelto hacia arriba, irradiaba alegría. Abuela. Hoy puedo pedir 3 deseos. Me incliné, besé su suave frente y le susurré cálidamente, adelante, cariño. Solo asegúrate de desear lo que es realmente importante. En cuanto a mí, solo me quedaba un deseo. Terminar con todas las mentiras y recuperar la vida que por derecho me correspondía. Los platos fueron llevados a la mesa uno a uno. Todos se reunieron, tintineando los platos y conversando animadamente. Shirley, mientras se zampaba el pavó, esbozó una sonrisa falsa y empalagosa. Ellen, dijo con una risita teatral, parece que nuestras familias están unidas ahora, ¿eh? Deberíamos llevarnos bien, ¿no crees? Amanda esbozó una sonrisa burlona, con el desprecio apenas oculto en sus ojos. Jason mantuvo la cabeza gacha, moviendo la comida en silencio. Levanté mi vaso y sonreí agradablemente. Por supuesto, dije con voz empalagosa. La familia debe mantenerse unida. Demostremos un poco de amabilidad cuando podamos. Hice una pausa y dejé que las palabras flotaran en el aire mientras mi mirada recorría lentamente cada rostro. Pero a veces, continué con la voz calmada, la familia también necesita un poco de disciplina. Shirley parpadeó, desconcertada. La sonrisa de Amanda se desvaneció. Jason se removió, incómodo. El aire se volvió denso, pesado, con algo tácito. Y en ese momento suspendido. Disparé suavemente la grabadora que llevaba en el bolsillo. La cámara de Susan enfocó y lo capturó todo. Cantemos la canción de cumpleaños para Tyler. Shirley aplaudió, con una sonrisa forzada y dolorosa. Amanda se unió, jalando la mano de Tyler de un lado a otro en la mesa, con una sonrisa maternal en el rostro. Jason, rígido y torpe, se obligó a sonreír también, pero sus ojos seguían desviándose de los míos. Me quedé a un lado, sosteniendo mi copa de vino, observando cómo se desarrollaba esta pantomima barata bajo las luces cálidas y las velas parpadeantes. Un retrato familiar perfecto, al menos en la superficie. Pero hoy, la máscara sería arrancada. Después de la canción, Tyler cerró los ojos con fuerza y pidió sus deseos, luego sonrió radiante mientras lo ayudaba a cortar el pastel y colocaba la primera rebanada con cuidado en sus pequeñas manos. Dejé el cuchillo de pastel. Y luego, en silencio, recogí una pequeña caja que estaba junto a la mesa, una que aún no habían notado. Jason, Amanda, Shirley, dije con voz suave, casi cariñosa, como si fuera a contar un cuento para dormir. Hoy, además de celebrar el cumpleaños de Tyler, pensé en traer un pequeño regalo especial para la familia. Amanda parpadeó, sonriendo con suficiencia. ¿Ah? ¿Otra sorpresa? Shirley puso los ojos en blanco y murmuró, Dios mío, no empieces con uno de tus sermones. Acaba con esto de una vez. Jason levantó la cabeza y un leve destello de miedo cruzó su rostro. Le sonreí a todos y abrí lentamente la caja, sacando un montón de documentos impresos cuidadosamente apilados. Estos, dije suavemente, son mis registros de transferencias bancarias del año pasado. Mi voz se mantuvo serena, casi tranquilizadora. Todos los meses, $4,000, depositados en la cuenta de Amanda. Supuestamente para la educación de Tyler. La sonrisa de Amanda se endureció. Pero se recuperó rápidamente, soltando una risita burlona. Mamá, sabes que criar hijos no es barato. Con ese dinero apenas alcanza para nada. Sí, intervino Shirley con voz burlona.
Lo que me diste apenas rozó la superficie. Asentí, todavía sonriendo. Tienes razón, dije con suavidad. Así que hice una pequeña comprobación. Solo para ver dónde había ido todo. Presenté el segundo conjunto de documentos, los gastos de Amanda en el gimnasio, los recibos de su entrenador personal y el historial de compras de lujo. Los extendí sobre la mesa como si fueran cartas. La habitación se congeló. El rostro de Amanda palideció y luego se puso rojo brillante en un abrir y cerrar de ojos. Shirley se quedó mirando los papeles estupefacta, con la boca entreabierta, incapaz de procesar lo que decía. Continué con una voz suave y cortante como un hilo de seda tenso. Una membresía de gimnasio de élite. Entrenamientos privados individuales. Retiros de fin de semana de lujo. Amanda, ¿estos son los gastos educativos de Tyler? Amanda se levantó de golpe, tirando su silla y lanzándose hacia los papeles. Te lo estás inventando. Jason me dio ese dinero. La cabeza de Jason se levantó bruscamente, su rostro se contorsionó por la sorpresa y la incredulidad. Saqué con calma la última pieza, las fotografías. Uno tras otro, los fui colocando. Amanda y el joven entrenador, cómodos en el gimnasio, riendo en los cafés, desapareciendo juntos en apartamentos de lujo. Susan, que permanecía discretamente a un lado, hizo un acercamiento y captó cada gesto de pánico en el rostro de Amanda. ¿Te gustaría, dije metiendo la mano en el bolsillo, escuchar algo más? Hice clic en reproducir en la grabadora. La voz de Amanda se derramó por la habitación, empalagosa. No te preocupes, cariño. Esa vieja bruja no tiene ni idea. ¿De verdad cree que estoy en casa cuidando niños? Y entonces el inconfundible tono burlón de Shirley. Sácala del apuro, cariño. Mejor gastémosla ahora que dejar que un extraño la disfrute cuando muera. Cada palabra tenía una herida más profunda que la anterior. El rostro de Jason palideció. Sus dedos se clavaron en el mantel con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Miró a Amanda como si fuera una desconocida a la que nunca había conocido. Amanda entró en pánico y gritó mientras agarraba a Jason. Jason. Está mintiendo. Me tendió una trampa. No puedes creerla. Basta, Amanda. Jason la empujó con tanta fuerza que se tambaleó hacia atrás. La sorpresa y la rabia se reflejaron en su rostro pálido y desesperado. Y finalmente, Shirley, la mujer que siempre se había comportado con tanta arrogancia estridente, pareció darse cuenta de que la situación había cambiado. Golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó. Ellen Brooks. Vieja vil. ¿Cómo te atreves a tenderle una trampa a mi hija? ¿Cómo te atreves a envenenar su matrimonio? Levanté lentamente la cabeza, mi mirada tranquila e insondable, como la superficie quieta de un lago profundo. Shirley, dije con una voz tan tranquila como letal. Cada foto, cada grabación, cada recibo, todo es verdad. Si esta familia ha sido destrozada, fue por tus propias manos, no por las mías. La cara de Shirley se puso roja como un tomate. Me señaló con el dedo, escupiendo furia. Morirás sola, miserable bruja. Cuando Amanda se vaya, Jason nunca te lo perdonará. Te arrepentirás. Amanda, para no quedarse atrás, gritó con voz estridente y entrecortada. Exactamente. Siempre me has odiado. Siempre has querido interponerte entre nosotras. Sus chillidos llenaban la habitación como el aullido de perros callejeros. Y, sin embargo, dentro de mí, solo había una claridad gélida. Me volví hacia Jason. Su rostro era un campo de batalla de agotamiento y dolor. Cuando hablé, mi voz ahora era más suave, pero cada palabra tenía una fuerza inamovible. Jason, dije, a partir de hoy, ya no financiaré a estos parásitos. Y ya no me sacrificaré por la ilusión de la paz. Mi pensión. Mi casa. Mi futuro. Me pertenecen. Jason entreabrió los labios, como si quisiera decir algo. Miró a Amanda, con el rostro desencajado por la furia, y luego a mí, encontrando la calma firme e inquebrantable en mis ojos.
Finalmente, cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, lo hizo con un cansancio y una determinación sombría que nunca antes había visto. Después de un largo momento, respiró temblorosamente y dijo con voz ronca: «Mamá, lo entiendo». Se volvió hacia Amanda y no había amor en su mirada, solo una decepción fría e irrevocable. «Amanda», dijo en voz baja, «quiero el divorcio». Las palabras golpearon la habitación como un martillo. Amanda se sacudió violentamente, con el rostro contorsionado de horror. Gritó: «No. No puedes. Jason, si te divorcias de mí, te juro que no volverás a ver a Tyler». Los ojos de Jason se cerraron brevemente. Cuando habló, su voz era de acero. «Lucharé por la custodia en los tribunales. Y en cuanto a ti». La miró de arriba abajo con gélida determinación. «Prepárate para afrontar las consecuencias». Amanda se abalanzó sobre él, sollozando y gritando. Shirley chilló desde la banda, con su propia rabieta. La habitación se convirtió en un caos. ¿Y yo? Yo simplemente me quedé allí, quieta y en silencio, observando el final de una tragedia que había sido inevitable durante mucho tiempo. Susan lo capturó todo con calma a través del lente de su cámara, firme e implacable. Karen, libreta en mano, anotó con calma sus observaciones, cada palabra, cada acción, meticulosamente documentada. Me acerqué a la mesa, reuní los documentos dispersos en una pila ordenada y dije en voz baja y firme: Esta es la cosecha de las semillas que ustedes mismos plantaron. Luego tomé a Tyler en mis brazos y lo sostuve suavemente contra mi pecho. No tengas miedo, pequeño, susurré, acariciándole el lomo. La abuela está aquí. Tyler me miró parpadeando, desconcertado, con los ojos abiertos moviéndose entre los adultos que gritaban y mi rostro sereno. Instintivamente, se acurrucó más fuerte en mis brazos. Sosteniéndolo fuerte, me alejé de los escombros que había detrás de mí y caminé hacia mi habitación sin mirar atrás. Detrás de mí se oían los aullidos desesperados y furiosos de Amanda y Shirley. Las respiraciones entrecortadas y resueltas de Jason. Y los clics suaves y constantes de la cámara de Susan capturando el colapso final de todas sus mentiras. Cada máscara, cada pretensión, cada ilusión cuidadosamente pintada. Se hizo añicos en ese momento, sin piedad, sin reparación. Después del día de ajuste de cuentas, la tensión dentro de la casa se tensó como un alambre deshilachado, a un tirón de romperse. Amanda y Shirley estaban presas del pánico. Creían que, con sus rabietas y haciéndose la víctima, aún podrían obligarme a someterme. Pero esta vez ni siquiera los miré. Les corté hasta el último centavo de manutención familiar, detuve todas las transferencias a sus cuentas y cambié las cerraduras de la casa, revocando cualquier llave de repuesto que pudieran haber tenido. Legalmente la casa ahora estaba únicamente a mi nombre. No respondí a sus gritos y no me preocupé por los malos rumores que difundieron por todo el vecindario. En lugar de eso, me puse en contacto discretamente con Karen, mi abogada, y puse en marcha la siguiente etapa de mi plan. Jason, desde aquella tarde, había caído en un profundo y sombrío silencio. Regresó a su pequeña habitación y pasó largas noches encorvado sobre la mesa del comedor, revisando documentos de divorcio y de custodia. A veces, al pasar por la cocina, le oía murmurar en voz baja: ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué pasa con Tyler? Fui tan tonto. Nunca lo interrumpí. Este fue un viaje que él mismo tuvo que recorrer. Ya había hecho todo lo que podía. Amanda, por supuesto, no estaba dispuesta a rendirse en silencio. Empezó a hacer berrinches en casa, rompiendo cosas, llorando y gritando un minuto, furiosa y amenazando al siguiente. Cada 2 días, aparecía frente a la oficina de Jason, armando escándalos, suplicando, maldiciendo, haciendo cualquier cosa para hacerle cambiar de opinión. Shirley no se quedó atrás. Merodeaba por el barrio, inventando nuevas mentiras. Afirmaba que yo era mentalmente inestable, que había manipulado a Jason, que había destruido su matrimonio. Incluso amenazó con movilizar a los vecinos para que presentaran denuncias formales en mi contra. Lo que no se dieron cuenta fue que, a través de Susan,
ya me había puesto en contacto discretamente con la escuela y los trabajadores sociales de la comunidad local. La repetida falta de supervisión de Tyler había sido documentada y archivada hace meses. Presenté todas las pruebas. Los gastos imprudentes de Amanda, los informes escolares de Tyler que no fueron atendidos e incluso las fotos y pruebas de su romance. Cuando Jason solicitó oficialmente el divorcio, también presentó una moción para la custodia principal de Tyler. El tribunal citó rápidamente a todas las partes. Amanda y Shirley, enfurecidas y agitadas, se encontraron atrapadas contra una montaña de pruebas irrefutables. Cuanto más gritaban, más patéticos y crueles parecían. El día de la primera audiencia de divorcio, acompañé a Jason al juzgado. Amanda apareció con un traje de diseñador llamativo y anticuado, con el rostro cubierto de maquillaje, irradiando una histeria apenas contenida. Shirley rondaba a su lado, con el rostro desencajado por la rabia. Jason, vestido con un sobrio traje oscuro, parecía pálido pero decidido. Cuando le llegó el turno de hablar, se puso de pie. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras sonaron claras e inquebrantables. Admito que en el pasado no defendí adecuadamente mi matrimonio. Pero no. Seguiré permitiendo que el dinero de mi madre financie a alguien que ha mentido, traicionado y puesto en peligro la seguridad de nuestro hijo. Solicito la custodia total de mi hijo y hago valer mi derecho a los bienes de nuestra familia. Amanda intentó interrumpir, pero su propio abogado la hizo retroceder. Su rostro se contorsionó de furia y sus ojos ardieron de odio. Me quedé allí sentado, en silencio, observando la escena que se desarrollaba con un extraño dolor en el pecho, un dolor mezclado con un profundo alivio. Jason finalmente se puso de pie. De camino a casa, caminó a mi lado con la cabeza gacha. Cuando nos acercábamos a la escalera de entrada, de repente se detuvo. «Mamá», dijo, su voz apenas era un susurro. Me giré para mirarlo. La luz del sol otoñal caía oblicuamente sobre su rostro, trazando las líneas nítidas del agotamiento y de la nueva fuerza duramente ganada. Parecía un niño otra vez, un niño que finalmente se había liberado de un peso aplastante, sus ojos brillaban de remordimiento y emoción cruda. Se atragantó. Todos estos años. Pensé que si lo toleraba todo, podríamos seguir juntos como familia, pero estaba equivocada. Me enseñaste algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. El respeto no viene de la rendición. Puse mi mano suavemente sobre su hombro, mi voz cálida y firme. Está bien, Jason. En el momento en que enfrentas la verdad. Nunca es demasiado tarde. Incliné la cabeza hacia atrás y miré al cielo. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los viejos robles, proyectando redes doradas sobre la acera. Y muy dentro de mí, algo que había estado tenso durante tanto tiempo. Finalmente comenzó a aflojarse. Finalmente comenzó a respirar libremente. El día en que se conoció el veredicto final, el cielo de San Francisco estaba sorprendentemente despejado. Me senté tranquilamente en la galería de la sala del tribunal, observando cómo el juez leía la decisión. A Jason se le concedió la custodia principal de Tyler. A Amanda, debido a infidelidad, mala praxis financiera y negligencia grave, se le despojó de la custodia directa y se le ordenó pagar una indemnización parcial. A Ellen Brooks, es decir, a mí, se le concedió la propiedad y el control total e independiente de la vivienda familiar. Amanda permaneció de pie junto a la mesa del acusado, pálida como el papel. Abrió la boca como para protestar, pero con la montaña de pruebas acumuladas en su contra, incluso su abogado guardó silencio, sin ofrecer ninguna defensa. Cuando el mazo golpeó el banco, Amanda se desplomó en su asiento y su rostro cuidadosamente pintado se manchó hasta convertirse en un desastre surcado de lágrimas. Shirley pisoteaba y chillaba a su lado, vociferando sobre apelaciones y prometiendo llevarlo a los medios. Pero nadie le hizo caso. Incluso las mujeres del barrio, a las que solía manipular con tanta facilidad, le habían dado la espalda. Rostros antes amigables ahora cruzaban la calle para evitarla. Cuando regresamos a la comunidad esa tarde, lo vi con mis propios ojos. Shirley estaba en la entrada, tirando de los vecinos, gritando y suplicando. Es ella. Nos atacó. Tienen que ayudarnos.
Pero los vecinos ampliamente ofrecieron sonrisas incómodas, se apartaron rápidamente de su agarre y se marcharon sin siquiera mirar atrás. Escuché suaves susurros mientras pasaba. ¿Oíste? A su hija la pillaron haciendo trampa con un entrenador y robándole a su propia familia. ¿Quién querría meterse? Shirley, temblando de rabia, estalló en una diatriba llena de groserías, quedándose allí como un perro rabioso liberado de su correa. ¿Y yo? Simplemente pasé junto a ella. Sin una mirada. Sin una palabra. Como si pasara junto a un charco de agua sucia. No mucho después, Amanda recibió su notificación judicial formal. Se le ordenó desalojar todas las propiedades vinculadas a Jason en un plazo de 15 días, incluidos todos los muebles, electrodomésticos y cuentas compradas con mi apoyo financiero. Ella debía irse sin nada. Ni un centavo. Shirley, naturalmente, se negó a aceptar la derrota. Se apresuró a reconciliarse con viejos conocidos, intentando conseguir favores emocionales, con la esperanza de negociar un acuerdo privado para Amanda. Pero ya había cerrado cada resquicio legal a través de mi abogado. Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Ahora vete. Ese fue el último mensaje de Karen adjunto a los documentos legales oficiales, breve, despiadado y devastadoramente preciso. El día que Amanda se mudó, me quedé de pie junto a la ventana, observándola luchar con unas cuantas maletas maltratadas y cerrar la puerta de golpe tras ella con una rabia que ya no podía disimular. Shirley la siguió, maldiciendo y sollozando. Me quedé en la ventana, en silencio. La luz del sol caía sobre mis manos, cálida y constante. Y supe que esta larga y sofocante pesadilla finalmente había terminado. Más tarde esa noche, Jason y Tyler vinieron a cenar. Tyler, sonriendo, charlaba alegremente sobre la escuela entre bocados de alitas de pollo asadas. Jason comía en silencio.